por cuidarnos, por bendecirnos. Gracias por este tiempo que podemos apartar en el día para poder aprender más de ti, de tu palabra, de la doctrina del Espíritu Santo. Señor, danos realmente entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por todo. También oramos por aquellos que quizás están en camino. Oramos para que tú los cuides y puedan llegar bien. Y dejamos todo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un repaso ahí. Veníamos hablando en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo, podríamos decir que es persona porque tiene, ¿qué tenía? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Emoción, voluntad, ¿y qué más? Gracias. Sarasasasa. Intelecto, muy bien. Después hablábamos de la deidad del Espíritu Santo. ¿A qué se refería la deidad? Es que el Espíritu Santo, podríamos decir que es Dios. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la deidad, tiene que ver con Dios. ¿Sí? Después hablábamos de la inspiración del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo ha inspirado diferentes tipos de personas, de hombres, para poder escribir, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a estar vamos a arrancar ahí en la página 7, ¿sí?, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es importante, ¿no?, poder tener en claro cuál era el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para poder entender, ¿no?, comprender que la forma en que el Espíritu Santo ministraba en el Antiguo Testamento no es la misma que ministró y sigue ministrando en este tiempo de gracia que estamos viviendo, ¿no? Entonces vemos ahí, vamos directamente al punto B, ¿sí? Lo de la regeneración ya habíamos visto algo. La morada selectiva, ¿sí?, y temporal. ¿Sí? De esa forma es como el Espíritu Santo ministraba a diferentes hombres en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo hacía de una forma selectiva, ¿sí?, pero también de una forma temporal, de acuerdo a lo que Dios quería transmitir o hacer a través de cada una de estas personas, ¿no? Él obviamente no eran elegidas al azar, ¿no? Eran hombres, ¿no es cierto?, que tenían un corazón que Dios veía, como es, ¿no?, Él conoce todas las cosas, veía que Él podía llegar, digamos, a lograr de alguna manera la obra que Él quería hacer con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios venía, habitaba en ellos, cumplía esa obra a través de estas personas y luego se retiraba. Entonces ahí vemos que era selectiva y era temporal, era por un tiempo, ¿sí? También podemos entender que no todos los del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, o sea, el Espíritu Santo moraba en ellos, para nada, sino estas personas selectas por Dios, ¿sí? Vamos ahí a Juan capítulo 14, versículo del 16 y 17. Que nos va a mostrar quizás el contraste de cómo obra el Espíritu Santo en este tiempo. Dice el versículo 14 y 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ves? Dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿sí? Ahí la idea de morar, habla de esta permanencia, dice, mora con vosotros y estará con vosotros, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que tenemos, ¿no? A partir del Pentecostés, ¿sí?, a partir de la llegada del Espíritu Santo, hasta el día de hoy, ¿sí?, podemos ver que el Espíritu Santo habita en la vida del creyente de una forma permanente, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento veíamos que lo hacía de una forma temporal, selectiva y temporal, por un tiempo para cumplir ciertas obras, ¿no?
Vemos ahí algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver ahí, por ejemplo, vamos a ver en Génesis, capítulo 41, ¿sí? Dice, la morada del Espíritu Santo era selectiva y temporal, no moraban todos los creyentes, sino que en algunos, y su morada fue limitada en cuanto a su duración. Algunos pasajes mencionan que él, dice, estaba en, mientras que otros dicen que él vino sobre, ¿sí? Hablando de las personas, ciertas personas. Nos parece que ambos términos están hablando de una morada temporal, dice, que varios han experimentado. Entonces vemos ahí a José, ¿sí? Vemos el capítulo 41, verso 38, ¿sí? Si uno piensa en la vida de José, como te decía, no es que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, iba a morar en cualquier tipo de persona. Si uno ve la vida de José, ¿no?, vemos que es un hombre, ¿no es cierto?, que fue íntegro para Dios y un hombre, ¿no es cierto?, que de alguna manera buscaba a Dios, ¿no? Fíjate el verso 38, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sí? El Espíritu de Dios en la vida de José era manifiesto, era muy evidente, ¿no? El Espíritu Santo en la vida de José, en este caso, vemos que producía el mismo fruto que el que produce en este tiempo en nosotros, ¿no? Si uno ve la vida de José, a partir del capítulo 37 hasta que termina Génesis, uno va a ver la integridad de José, ¿no? El compromiso de José. Uno va a ver cómo José a través de su vida siempre buscaba darle gloria a Dios, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan ahí con la mujer de Potifar? ¿No? Cuando lo toma, él dice, él no pensaba en las consecuencias y demás, él decía, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría en contra de Dios? ¿No? Entonces uno ve la integridad, entonces el Espíritu de Dios obviamente habitaba en estos hombres consagrados, hombres que tenían una fe genuina en la persona de Dios. También lo podemos ver, vamos a ver el otro que es Daniel, ¿sí? Daniel, capítulo 4, verso 8. También si vemos la historia de Daniel, también nos vamos a dar cuenta que este Daniel también era un hombre, un joven, ¿no? Particularidad, ¿no? Tanto José como Daniel eran jóvenes, ¿sí? Se entiende que, por ejemplo, cuando José fue vendido y cuando Daniel fue cautivo, acá tenían alrededor de entre 17 y 20 años, eran jóvenes, ¿sí? Pero fíjate lo que dice ahí el capítulo 4 de Daniel, ¿sí? El verso 8, dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos, ¿no? Ahí estamos viendo cómo reconocía Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que en la vida de Daniel, ¿no es cierto?, moraba el Espíritu, él lo llamaba, ¿no?, el Espíritu de los dioses santos, ¿no?, haciendo referencia a Dios, ¿no?, o sea, el Espíritu de Dios. Y si nosotros vemos toda la vida de Daniel, nosotros podemos llegar a apreciar que Daniel fue íntegro hasta que se fue, ¿no? O sea, tanto José como Daniel. Entonces, esa selección de Dios para con estos hombres no fue solo por un tiempo, sino que fue más extensivo. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían un corazón inclinado hacia Dios, ¿sí? Un corazón que quería agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Ellos mostraban integridad a la hora de servir a Dios y en el lugar donde les toque, ¿no? Si vemos ahí José, Daniel, cárcel, ¿no? Cárcel, ante todo un séquito, ¿no es cierto? Daniel, por ejemplo, foso de leones, bueno, pero en todo y cada uno de estos lugares donde ellos estuvieron, ¿no es cierto?, se mantuvieron fieles, ¿sí?
Y eso hizo que Dios también obrara en ellos de una forma diferente. Pero también estaban aquellos que venían de una forma quizás, como leíamos ahora, como estábamos aprendiendo, de una forma temporal, ¿no? Vamos al libro de los jueces. Libro de los jueces. Josué, jueces. Vemos ahí a Otoniel, por ejemplo. Sí, es el primero que aparece ahí en la lista. Versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano, dice, a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey, ¿no? Ahí vemos a Otoniel, ¿no? En un tiempo donde el pueblo de Israel claudicaba, se alejaba de Dios. ¿Se acuerdan? Ahí dice que clamaban a Dios, entonces Dios levantaba estos jueces en ese tiempo, en ese momento, para librarlos de sus enemigos. También lo hizo así, fíjate, el otro personaje que es Gedeón, ¿sí? Gedeón, el capítulo 6, ahí nomás, un poquito más adelante, versículo 34, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, ¿sí? Ahí, Gedeón. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, dice, y cuando éste tocó el cuerno, bueno, ahí sigue contando la historia, pero fíjate cuáles eran las características de Gedeón. El versículo, capítulo 6, versículo 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová, ¿quién es acá? No. Es para angiología eso, pero no es el tema ahora. No es ni el Espíritu Santo, no es Jesús, es un ángel, ¿sí? Pero es para otra materia. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, ¿qué dice? Varón, esforzado y valiente. ¿Ves? No eran cualquier tipo de personas. Eran personas en las cuales Dios veía, observaba, en los cuales él podía llegar a lograr la obra con la cual habían sido llamados, ¿no? Ahí Gedeón también liberando, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel con los filisteos, y luego levanta a otro, ¿sí?, el cual conocemos mucho también, que era Sansón. Fíjate el capítulo 16 en Jueces, capítulo 16, capítulo 14, versículo 6, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, dice, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había de hacer. Ya el Espíritu Santo de Dios se manifestaba en la vida de Sansón, en este caso dándole un poder extraordinario, ¿no? ¿Cuál era el poder extraordinario? La fuerza de Sansón, ¿sí? Y Sansón así de diferentes formas y manera, ¿no es cierto?, iba cumpliendo, ¿no es cierto?, la liberación de Israel. Pero a diferencia de los demás, Sansón había una lucha interior en su corazón, ¿no? Porque Sansón sabía para lo que había sido escogido, ¿no? Porque Dios lo había preparado para eso, pero él quería hacer las cosas a su manera también. Y ese era el problema de Sansón, entre otras cosas, que eran las mujeres también, ¿no? Pero ahí vos sabés que hay un versículo ahí, versículo 14, el 15-14 dice, y así que vino hasta Leí, dice, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, dice, y las cuerdas, bueno, ahí habla de que lo habían atado, ¿no es cierto?, y vinieron los filisteos, y fíjate el versículo 15, dice, y hallando una quijada de asno fresca, dice, aún extendió su mano y la tomó y mató con ella, ¿a cuánto? A 1000 hombres. ¿Sí? Ahí se manifestaba el poder literal en la persona de Sansón, ¿no? Pero hay un versículo, ¿sí?, que habla
de que el Espíritu le dejó. El 16:20, fíjate, 16:20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Muy triste, ¿no? La vida de Sansón, ¿no? Él pensó que podía hacer las cosas a su forma, a su modo. Él sabía el propósito que tenía de liberar el pueblo de Israel, pero su corazón se desvió. Y dice que a tal punto, ¿no? Él estaba enfocado en sus cosas, que él no se dio cuenta que Dios ya lo había dejado, ¿sí? ¿Por qué lo había dejado? Siempre es por causa de ¿qué? Del pecado, ¿sí? En este caso, por causa de su rebelión, por causa del pecado, ¿no es cierto? En este caso de él con las mujeres, ¿no? Y demás, una vida desordenada quedó fuera del ministerio, ¿sí? Quedó fuera del ministerio de Dios. Pero vemos cómo Dios, ¿no es cierto?, escoge, selecciona, ¿no es cierto? Ahí tenemos a un Saúl también, ¿no? Ahí en Primera de Samuel, un poquitito más adelante, ¿sí? Primera de Samuel, ¿sí? Dice el versículo, Primera de Samuel, capítulo 10, verso 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Está hablando de Saúl, ¿sí? Está hablando ahí de Saúl. Saúl fue el primer rey, ¿no? Como todos sabemos, de Israel. Pero no fue un rey elegido por Dios. Este rey fue el rey que el pueblo de Israel eligió, ¿se acuerdan? Cuando Israel rechaza, ¿no es cierto?, el rey, digamos, implícitamente rechaza a Dios y le dice, danos rey. Entonces él a través de Samuel le dice, dale rey, dale lo que piden. Y ellos eligieron a Saúl conforme a ¿qué? Al modelo de los reyes del mundo, ¿no? Saúl dice que era un hombre bien preparado, ¿no es cierto?, que sobrepasaba a todos por encima, ¿no? Era, o sea, en relación al modelo del mundo era el indicado, pero no era un rey como lo fue después David, que fue un rey que conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero Saúl, aún así, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, ¿sí? Pero llegó un punto que Saúl cometió lo mismo que Sansón. ¿Qué hizo? Desobedeció, se rebeló, ¿sí? Y podemos ahí, entre paréntesis, ¿no?, entender cómo ahí Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Una de los pecados que más aborrece Dios es justamente la rebeldía y la soberbia, ¿no? Cuando hay rebeldía y soberbia en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos que tener bien en claro que Dios resiste, que Dios rechaza y aborrece, ¿no?, aquellos que son duros de corazón, ¿no?, que son soberbios y que de alguna manera quieren vivir la vida cristiana, entre comillas, como a ellos les parece, como a ellos les conviene, ¿no es cierto? Tuercen la palabra de Dios y la vuelcan, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus pensamientos y a su corazón, y ahí son desechados, ¿no? O sea, desechados no es que pierden la salvación ni nada, ¿no? Sino que lo que pasa es que Dios no cumple el propósito en la vida de ese creyente, ¿sí? ¿Por qué? Por causa del pecado. Y lo vemos también acá, ¿no? Lo vemos en Saúl también, vemos cómo Saúl es desechado, vemos cómo David es aceptado por Dios por tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y ahí de David dice en el capítulo 16, verso 11 y 12 de 1 Samuel, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, ¿no? Ahí vemos cómo Dios lo elige,
¿sí? Este sí era el rey que Dios había escogido para Israel, porque era el rey, ¿no es cierto?, que encajaba, ¿no es cierto?, con lo que Dios requería, un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón obediente, una persona íntegra. Nosotros podemos ver también la vida de David desde el momento antes de que fue ungido. David estaba, ¿se acuerdan? ¿Dónde? Con las ovejas, ¿sí? Su papá no lo tenía en cuenta. Cuando vino Samuel, ¿no es cierto?, le presentó los hermanos que tenían un porte importante, que aparentemente, o sea, cumplían con el modelo nuevamente de que del mundo. Pero Dios dijo, no, yo no veo, no miro lo que miran ustedes los hombres, yo miro el corazón, ¿sí? Y David tiene el corazón conforme a mi corazón. Pero fíjate el versículo 14, 16, 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó? Porque Saúl, ¿no es cierto?, se rebeló. Saúl no obedeció. En el capítulo 15, ahí ustedes pueden ver después cómo Saúl desobedece a Dios y no cumple con la misión que Dios le había dicho, ¿no es cierto?, de eliminar a los amalecitas, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo venía, ¿no es cierto?, tomaba a estos hombres, ¿no? Les encargaba una misión, una obra a la cual ellos debían cumplir, pero vemos también cómo el corazón del hombre, ¿no es cierto?, se rebela en contra de Dios y queda fuera del propósito de Dios, ¿sí? Y eso es triste realmente, ¿no? Uno a través de los años de ministerio, ¿no? Nosotros tenemos 26 años en el Señor y la verdad que he tenido amigos, compañeros de ministerio, líderes, ¿no es cierto?, que por causa del pecado, de desobediencia, han quedado fuera del ministerio, ¿no? Hombres con muchas capacidades, hombres formados, hombres con una visión increíble, que de hecho muchos de ellos nos han influenciado y enseñado muchas cosas, pero ver cómo el pecado en la vida del creyente te deja fuera de la carrera, ¿eh? Y Dios no puede cumplir el propósito en la vida, ¿no?, de sus hijos cuando hay un corazón rebelde. Entonces vemos ahí esta selección temporal, ¿sí?, en diferentes tipos de personas. Vimos una variedad de personas, de personajes, unos muy consagrados, obedientes a Dios, ¿no es cierto? Otros, ¿no es cierto?, que se rebelaron en contra de Dios, aún sabiendo que habían sido escogidos, elegidos por Dios, ¿no? Y lo veíamos ahí reflejados a través de cada uno de estos personajes. Punto C, el Espíritu Santo nos capacita o capacitaba en ese momento a las personas para el servicio, ¿sí? Si vamos ahí a Éxodo, ¿sí?, ahí el Señor, Dios estaba ahí tratando con Moisés y le venía diciendo que él tenía que ir preparando una serie de cosas, capítulos anteriores, un candelabro, tenía que ir armando los muebles para el tabernáculo, ¿no? Ahora uno encuentra ahí que dice, y Dios le dijo a Moisés, hazme esto, hazme lo otro. Ahora Moisés no era un artesano, ¿no? Era el líder, ¿sí? Entonces Dios, fíjate ahí en Éxodo, capítulo ahí el texto, que habla del capítulo 31, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios. Y por ende el Espíritu de Dios, dice, le dio sabiduría e inteligencia, dice, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce,
y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Qué tremendo, ¿no? Ver cómo Dios da la capacidad al hombre, ¿no? De hacer con sus manos y de llegar al hombre a lugares que quizás el hombre no pensaba llegar, ¿no? Hablando quizás de ciencia, hablando, no sé, de otras cosas, ¿no? De ingeniería y demás. Entender, ¿no es cierto?, de que Dios capacita al hombre. Nosotros no somos capaces. Dios nos capacita, Dios nos dio esa habilidad, como lo podemos ver acá en este hombre escogido, el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, dando esta capacidad de diseñar, porque uno se puede llegar a pensar, yo no sé si ustedes vieron, ¿no es cierto?, los muebles en algún momento que estaban dentro del tabernáculo, que después pasaron a estar en el templo, ¿no? Muebles, por ejemplo, el candelabro, ¿no es cierto?, de los 7 brazos, que era una pieza sola, ¿no?, tallada, diseñada, o sea, de una forma increíble, ¿no? Ahora, ¿quién lograba eso? O sea, el Espíritu Santo en este tiempo, en este contexto, en esas personas, dándole sabiduría, dándole inteligencia, ¿sí? Ahora, ¿qué hace también y quién nos dio la capacidad a nosotros? Dios nos ha dado la capacidad. Lo que pasa es que muchas veces el hombre toma de esa capacidad que Dios ha dado, no para lo bueno muchas veces, sino para lo malo, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? Santiago dice de dónde vienen los pleitos, las guerras, ¿no? O sea, el hombre siempre tiene esa tendencia hacia lo malo y utiliza, ¿no es cierto?, las capacidades que Dios les ha dado para llegar a lugares, como decía, ¿no es cierto?, que no pensaba llegar, pero muchas veces utilizándola para el mal, ¿sí? En este caso vemos que se utilizaba para el bien, se utilizaba ¿para qué? Para honrar a Dios, ¿sí? Hablábamos de José. José llegó a ser un gobernador, ¿no? José llegó a ser el administrador de Egipto, ¿se acuerdan? Ahora, ¿en qué facultad de ciencia económica estudió José? En ninguna. Sabiduría de Dios, capacidad de Dios. ¿Ves? O sea, es increíble cómo Dios nos puede llegar a preparar y capacitar también. No quiero decir que no hay que estudiar, no, obvio que hay que estudiar, ¿no? Eso era en ese contexto, en ese tiempo. No había facultad de ciencia económica. Dios preparaba a las personas. Pero al punto que voy es que Dios nos capacita, ¿no? Y que Dios nos ha dado, ¿no? Y nos ha dado una capacidad de la cual muchas veces nosotros no creemos que la tenemos. Yo no sé si alguna vez te pasó a vos en comenzar a hacer algo o desear hacer algo y decir, no, yo no, viste, yo no, para esto, no. Y quizás empezar a hacerlo y ver que sí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios te capacita, ¿sí? Porque Dios dio capacidad al ser humano, ¿sí? Y el ser humano también las tiene que redescubrir, ¿sí? Entonces vemos acá como este hombre, ¿no es cierto?, en esa capacidad que el Espíritu Santo le había dado. Vemos en José también, ¿no es cierto?, esa capacidad de administrar, ¿no? O sea, también podemos ver en Nehemías, ¿sí? Nehemías, o sea, Nehemías no era un arquitecto, ¿no? Sin embargo, construyó el muro, ¿sí? Vemos también en Nehemías el plan, ¿no es cierto?, que él arma, ¿se acuerdan ahí? Capítulo 1, capítulo 2. Pero él, ¿qué hacía Nehemías? Nehemías oraba a Dios. Nehemías oraba a Dios, buscaba la sabiduría de Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros no vamos a encontrar respuesta en otros, como hablábamos la vez pasada, en otros recursos, pero sí lo podemos encontrar en la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, ¿sí? Y a través de la oración y a través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar respuesta para todo, ¿sí? Lo que pasa es que somos impacientes y queremos muchas veces acortar camino, ¿no? Y allá vamos con aquel que pasó algo parecido como lo que yo estoy pasando y queremos, ¿no?, aprender de las experiencias de otros, ¿no? La verdad que Dios no avala la experiencia de nadie, ¿eh? O sea, tu experiencia, mi experiencia de vida, o sea,
Dios no la avala. Lo que sí Dios va a avalar es su palabra, ¿sí? No la experiencia, ¿sí? Hoy se vive de mucha experiencia y el ser humano y la gente busca el tener experiencias, pero las experiencias del Señor no. Dice ahí Pedro, tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos, ¿no?, diferentes tipos de personas, ¿no es cierto?, en relación a la administración, en relación al hecho de hacer cosas, ¿no? Veía un video el otro día de ahí en Tailandia, cómo unos hombres supieron hacer de algo que es descartable, como son los neumáticos. ¿Vieron las cubiertas de los autos? Acá se tiran, no sirven para nada porque no son reciclables tampoco, ¿no? Y en Tailandia, o sea, unos hombres, ¿no es cierto?, empezaron a hacer diseños, cortan la goma de las cubiertas, hacen sillones, acá vi también maceteros de cubiertas, ¿no? O sea, ¿ves? O sea, es increíble, ¿no? Los que hacían estos tailandeses hacían cada cosa y todo con cubiertas, con cosas desechables y descartables. A lo que voy, lo capaz que es el ser humano, ¿no? De hacer cosas y de subsistir, ¿no?, en este mundo. Entonces, bueno, vamos viendo también ahí dice, también capacitó, por ejemplo, ahí terminando el texto, dice a Enoc y a Noé para predicar, ¿sí?, y llamar a hombres al arrepentimiento, ¿sí? Todo esto lo hace, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿sí?, en nuestra vida. Cuando yo me dejo guiar por Él, ¿sí? Cuando yo me dejo influenciar por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu y Dios va a hacer grandes cosas con nuestra vida. Punto D, el Espíritu Santo tiene el ministerio de refrenar el pecado en el mundo. Y este ministerio realmente, cuando yo, lo profundizaba y meditaba, es tremendo, ¿no? Si no fuera por esta obra majestuosa del Espíritu Santo en refrenar el pecado en el mundo. Lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, pero lo sigue haciendo. Lo ha hecho desde Adán, ¿no? Desde la caída hasta el día de hoy, este ministerio del Espíritu Santo ha sido intensivo en el corazón, ¿no es cierto?, del ser humano. Ustedes imagínense si este ministerio del Espíritu Santo no estaría hoy en día, ¿sí? Y aún haciendo este ministerio, el ser humano es capaz de hacer atrocidades tremendas, ¿no? Que a veces nosotros escuchamos en las noticias o vemos, ¿no?, cosas que inimaginables, perversidades, ¿no?, que el ser humano es capaz de hacer, que un padre, que una madre es capaz de hacer con sus hijos. Uno dice, qué tremendo. Ahora, si meditamos y pensamos, y menos mal que también está el Espíritu Santo intercediendo, y lo vemos acá en el Antiguo Testamento, ¿no?, cómo el Espíritu Santo, fíjate ahí en Génesis, capítulo 6, es interesante porque el corazón del hombre nunca ha cambiado, ¿sí? El corazón del hombre ha sido el mismo desde el principio hasta el día de hoy. Un corazón perverso, un corazón, dice Jeremías, engañoso, ¿no? Y perverso más, dice, que todas las cosas, ¿no? Pero también siempre nos quedamos con ese texto y no seguimos leyendo nosotros, ¿no? El 17, 8 y 9, porque dice, ¿quién conocerá a ese corazón? ¿Y qué dice? ¿Cómo sigue el texto? Vos lo dijiste. Yo Jehová. Dios conoce el corazón del ser humano, en lo más perverso de su corazón, porque Él es el que escudriña, ¿sí? Él es el que escudriña. Leo los labios, ¿viste? Ojo, ojo con lo que andan ahí murmurando. No, Dios es el que escudriña, ¿sí? Escudriña, ¿sí?, el corazón. Y fíjate, acá dice el versículo, capítulo 6, verso 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente
él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí vemos cómo, ¿no es cierto?, el Señor acorta, ¿no es cierto?, la vida del ser humano. Hasta ese entonces se vivía siglos, ¿no? ¿Quién fue el que más años tuvo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Matusalén, ¿cuántos años? ¿Qué? 969 años. ¿Sí? Es el que más vivió. A partir de ahí, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu. No, hasta ahora van a ser 120 años. ¿Por qué? Fíjate el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La idea de designio ahí es la idea de que el ser humano en este tiempo pensaba y maquinaba solamente en hacer maldad, en hacer cosas atroces, en hacer perversidades. No había una inclinación en absoluto a hacer algo bueno, ¿sí? Ese era el grado, ¿no es cierto?, de perversidad del hombre en este tiempo y en este momento que el Señor decide ejecutar, mejor dicho, que un juicio, ¿sí? Un juicio. Vino el diluvio, ¿no? Y chao, solamente Noé ahí después siguió, ¿no? Pero ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo ahora este corazón del hombre, ¿sí?, no ha cambiado. El corazón del hombre siempre tiene esta tendencia, ¿sí? Fíjate, vamos ahí a Romanos, capítulo 1. Apóstol Pablo nos va a retratar cómo es el ser humano, ¿no? Aquel que no, estamos hablando de aquel que rechaza a Dios, aquel que no conoce a Dios, ¿sí? Y después, bueno, podés leerlo, ¿no? Son muchos versículos, no vamos a leer todo, del 18 al 32, podés leer después. Pero fíjate que dice el Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. ¿Se acuerdan qué eran concupiscencias? Malos deseos, exacto, malos deseos. Dice de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿no? Y como dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, y ahí toda una lista, ¿no? Y es como que es el retrato del hombre sin Dios, ¿no? Del hombre sin Dios. A veces nos cuesta entender, ¿no?, o pensar de que el ser humano puede llegar así, ¿no? Nosotros por ahí salimos, ¿no?, y andamos, ¿no?, ahí acá en el centro, y la verdad es que la persona, tanto el hombre como la mujer, que no conoce a Dios, tiene esta tendencia. Y lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Cómo Satanás ha logrado naturalizar ciertas cosas, ¿no? Hoy por hoy es natural ver dos chicas de la mano, besándose, dos varones besándose. Hoy es natural muchas cosas, ¿no? Aquello que antes era antinatural, ¿no? Ahora es natural, ¿no es cierto? Y como que se cambió, ¿no? Como que se cambió. Justo hablaba con un chico esta semana y le decía, ¿no? Antes, digamos, el tema de los tatuajes, ¿no? Hacerte un tatuaje era, ¿viste? Eras un transgresor, un rebelde por naturaleza y
prohibido. El que hacía tatuaje, al menos en mi tiempo, ¿no? Mi mamá me decía, vos me venís con un tatuaje, te interno. Antes te amenazaban así, te interno, ¿no? Entonces, bueno, uno por miedo, gracias a Dios no me hice ningún tatuaje. Y encima en mi tiempo no había la maquinita, ¿no? El tatuaje en mi tiempo, 5 agujas, se ponía hilo, así, se las ataba, tinta china, lapicera, te hacías, qué sé yo, una araña ahí, ¿no? Y con la aguja, ahí, tuc, 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 ibas haciendo. Yo hacía tatuajes, pero a mí, yo nunca me hice. Te hice cada desastre. Pero bueno, y eso se cambió. Hoy por hoy, o sea, ¿quién es raro? El que no tiene tatuajes. ¿Entendés? ¿Ves cómo se va cambiando todo? Se va cambiando. Y yo le decía, todo se va cambiando, los valores se van cambiando, todo se va cambiando. Pero eso es el corazón del ser humano, ¿no? Y este ministerio del Espíritu Santo, tremendo, ¿no es cierto?, que hacía, ¿no es cierto?, que el pecado no siga avanzando, que hace que el pecado no siga avanzando, ¿sí? Por ejemplo, vemos también ahí, ustedes tienen los apuntes, ahí en la página 10, ¿no es cierto?, a los de Coré. Y otra vez, ¿no?, recurriendo, ¿no es cierto?, ¿conocen la historia de Coré? Los de Coré. Bueno, los de Coré, ¿sí?, se rebelaron contra Moisés. Ahí después lo pueden leer, Números capítulo 16. Ellos se rebelan contra Moisés, ¿sí? Y los de Coré, ¿no es cierto?, le dicen a Moisés, ¿por qué tenés que gobernar vos todo el tiempo? ¿Acaso todos no somos hijos? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Acaso todos no somos hijos de Dios? ¿No es cierto? Entonces ahí Dios interviene, ¿no es cierto? Resumiendo, ¿no es cierto?, los de Coré por un lado, Moisés con el pueblo por otro. Este día, ¿no es cierto?, se va a ver realmente quién es el liderazgo espiritual. La tierra se abre, ¿ahora se acuerdan? Se abrió y dice que los de Coré y toda su familia descendieron vivos al Seol. Se los tragó la tierra. ¿Por qué? Por rebelarse. Dios sabía que si Él no intervenía con este juicio en el pueblo de Israel, iba a ser un tropiezo, ¿sí? Iba a ser un tropiezo. El pueblo se iba a dividir, ¿sí? El pueblo se iba a dividir. Entonces Dios ahí tuvo que intervenir con este juicio, abrir la tierra y tragar a los de Coré, ¿sí? Como Dios en su presciencia, preconocimiento, Dios muchas veces se anticipa, ¿no? Se anticipa a cosas, ¿sí? Y ahí entendemos un poco lo que es la soberanía de Dios, ¿no? Dios siempre va a estar por encima y lo que Él va a guardar siempre es su iglesia en este tiempo, ¿sí? Él va a cuidar su iglesia, ¿sí? Y Él no va a dudar en disciplinar a los que tenga que disciplinar, a aquellos que son un tropiezo para la iglesia, ¿sí? Él no va a dudar en cuanto a eso, porque va a poner la iglesia por encima, la unidad de la iglesia, ¿sí? Cuando vos y yo tenemos un corazón, volvemos a lo mismo, como el de Coré, rebelde, ¿no es cierto?, que somos causa de tropiezo, causa de división dentro de la iglesia, que somos más de los que desparramamos que de los que unimos. Dios va a hablar por medio del Espíritu Santo, Dios va a hablar por medio de su palabra, Dios va a hablar por medio de personas a través de un púlpito, pero en un momento Él va a hablar con sus hijos como un padre trata con los suyos, ¿sí? Y eso es quizás muchos de ustedes lo han visto, como Dios, porque Dios es un Dios personal. Y Dios al que ama, corrige, al que ama, disciplina, y Dios nos trata como a hijos, ¿sí? Y si somos hijos rebeldes, ¿sí?, y nos tiene que dar un buen chirlo, nos va a dar. Ahora, te puedo asegurar que va a doler. Cuando Dios interviene, duele, ¿sí? Duele. Pero siempre el propósito de Dios es corregir la rebeldía que aún sigue en el corazón de sus hijos, aún teniendo el Espíritu Santo, la palabra de Dios, hombres que predican, personas que te dicen, ya, esto no te conviene. Dios utiliza todos los recursos habidos y por haber dentro de la iglesia. Y muchas veces nosotros seguimos, hasta que Dios mete la mano y ahí va a doler, ¿sí? Así que vemos entonces cómo el Espíritu Santo interviene, ¿sí?
en el pecado, no solo en la antigüedad, sino en este tiempo. Seguimos con el tema, pero vamos a hacer el receso y después seguimos como el Espíritu Santo en este tiempo, cuál es el ministerio que Él hace en refrenar el pecado en este tiempo actual. Así que hasta acá y luego seguimos con la otra parte. El ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Seguimos con la misma idea. Punto A nos habla de el refrenar del pecado, ¿no? Vamos a ver ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 6 al 8, y veíamos un poco, ¿no? Ahí veíamos el retrato de un hombre sin Dios, ahí en Romanos, ¿no? O sea, cómo es su corazón, la perversidad que hay en su corazón, en aquellos que no conocen a Dios. Ahora, si nosotros nos pondríamos a pensar, también, ¿no? Ahí en 1 de Juan, capítulo 5, ahí lo tienen en el apunte, el verso 19, habla de que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Bajo Satanás. Ahí para la palabra mundo, ¿no? La idea es del sistema, ¿sí? Estamos hablando de todo el sistema, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo con todo el tema de ideología de género, con el aborto, bueno, con todas estas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que entender eso, ¿no? El que gobierna el sistema del mundo es Satanás. Ahora, pensemos esto, ¿no? Sumado al hombre, ¿no es cierto?, que no conoce a Dios. O sea, una bomba de tiempo, ¿no? Ahí estaríamos, por eso podemos pensar en esta obra maravillosa del Espíritu Santo en este tiempo de refrenar, ¿no? Seguir refrenando el pecado. Ahí, fíjense en capítulo, decíamos, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 6, dice: y ahora vosotros sabéis, está hablando en el contexto, ahí quizás tiene el título, ¿no? La manifestación del hombre de pecado. Dice, verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿no? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu, bueno, y demás, ¿no? ¿Dónde encontramos ahí el ministerio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, obrando en este tiempo de una forma implícita, no está explícito ahí, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? ¿Dónde podemos ver que se está refiriendo al Espíritu Santo acá? ¿En qué texto? ¿En qué frase? ¿No? Se está por manifestar, dice el misterio de la iniquidad, se está por manifestar el hombre de perdición, se está por manifestar Satanás en un tiempo, todo se está preparando para eso, pero hay algo, dice, ¿no es cierto?, que lo detiene en este tiempo, ¿no? Y ahí hace alusión ¿a qué? Al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo dice, cuando ahí el versículo 7 dice, hasta que Él, la palabra Él se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? Dice, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. ¿Cuándo va a ser quitado del medio? Ahora vamos a explicar. El Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ser quitado? Díganme. Cuando venga el Señor, en el arrebatamiento, la iglesia, ¿sí? Cuando la iglesia sea tomada, ¿sí? No es que el Espíritu Santo tampoco no va a habitar más, sino que ahora va a tener otro ministerio dentro de lo que es la tribulación, ¿sí? Cuando la iglesia sea tomada, ¿no? Ahí se va a manifestar este hombre de perdición, ahí viene la gran tribulación y demás. Pero ahora el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no va a tener morada permanente en los habitantes de la tierra, ¿sí?
sino que va a tener otra clase de ministerio, ¿sí? En ese periodo que hablamos de 7 años, ¿no? Va a tener otro ministerio. Entonces, hasta ahora, por la gracia de Dios, y nosotros por eso decía el Señor que nosotros somos la luz del mundo, ¿y qué? Y la sal, ¿no? La sal da la idea de conservar, ¿no? La sal se utilizaba ¿para qué? Para conservar en otro tiempo, ¿sí? Para conservar carne, para conservar productos, ¿no? Esta es la idea, es la figura que nos presenta la palabra de Dios, ¿no? O sea, que nosotros somos la sal. ¿Nosotros quién? La iglesia, ¿sí? La iglesia es que hoy por hoy conserva, ¿no es cierto?, de que, hablando mal y pronto, no se pudra todo, ¿no? Porque una vez que la iglesia sale, chao, ahí se empiezan a cumplir, ¿no es cierto?, varias profecías y este tiempo, ¿no es cierto?, de tribulación. Entonces veíamos, ¿no?, como el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no es cierto?, de una manera intensa, ¿no? Ustedes imagínense, en el sistema, decíamos, está bajo el maligno, bajo Satanás, o sea, si Satanás tendría toda la libertad de parte de Dios en el mundo, ¿qué haría? Un desastre, ¿no? Porque ¿cuál es el propósito de Satanás? Juan 10:10. Matar, ¿no? Hurtar y destruir. Ahora, ¿por qué Satanás no puede cumplir ese propósito? Porque está la iglesia, ¿sí? Entonces vemos cómo nosotros todavía, por la gracia de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el mundo entero que tanto nos aborrece a nosotros, si supiera el mundo, ¿no?, de que todavía no se pervirtió todo en gran manera hasta lo más alto, es por la iglesia, ¿no es cierto? Pero bueno, no lo van a entender porque están cegados, obviamente, ¿no? Entonces vemos este ministerio tan importante en el mundo entero, en las personas, ¿no? Porque el Espíritu Santo opera todavía en aquellos gobernantes, ¿no es cierto? Es la soberanía de Dios, ¿sí? Yo en lo personal soy antidisturbio, ¿no? Antimarcha y anti todo eso, ¿no? Respeto el que le gusta hacer la bandera, ir allá, ¿no? Y allá en Buenos Aires hay muchos, ¿no?, de las iglesias y está todo bien. Pero la verdad que me inclino más por creer y entender que Dios es soberano. Que por más que yo vaya con una bandera o vaya, no creo que para un cristiano tampoco sea el papel que le toca hacer en este mundo, pero es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios y es entender que la verdad no va a mejorar. O sea, cada vez el hecho de nosotros abrir nuestras iglesias, el hecho de nosotros ir a predicar la palabra de Dios, cada vez se va a complicar más. No es que se va a allanar el camino, ¿eh? O sea, esto se va a complicar cada vez más, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Satanás está buscando todas las formas y las maneras de poder detener la obra de Dios, ¿no? Satanás no puede en contra de la obra de Dios, ¿no? No puede ir en contra de la iglesia que somos nosotros. Fíjate Mateo capítulo 16. Acá hay un concepto muy interesante, como nosotros, en cuanto a nosotros como iglesia, un texto muy mal interpretado por la religión popular. Fíjate, el Señor está hablando con Pedro y el verso 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando el Señor de él mismo, ¿no?, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, ¿no? Entendemos todo esto, ¿no? De ahí viene, ¿no?, la iglesia popular. Dice, presta atención a esto. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir acá el Señor? Las puertas del mismo infierno no se pueden prevalecer, ¿qué quiere decir? Ponerse por encima, ¿no?
ahí cuando vemos las guerras ahí de Israel y demás, y dice que, ¿se acuerdan cuando Moisés levantaba los brazos ahí en la guerra? Cuando los bajaba, dice que los amalecitas se prevalecían, esa es la idea, se ponían por encima de Israel. Bueno, esta es la misma idea. Ni las puertas del Hades, del mismo infierno, pueden ponerse por encima de la iglesia, ¿sí? O sea, Satanás, todas sus huestes, el mismo infierno nunca puede ponerse por encima de la iglesia. Esta figura y esta idea da que la iglesia va hacia adelante y que la iglesia va en contra de las puertas del Hades y que la iglesia rescata, ¿no es cierto?, a los perdidos del mismo Hades. Esta es la idea, ¿sí? No estamos nosotros para ser un pueblo muy feliz, ¿eh? No estamos nosotros para festejar aniversario, que está bien que lo hagan, no quiero ir, entiéndame bien, ¿no? No estamos para celebrar los maestros, los profes, el regalí, o sea, se puede hacer, no está mal, pero la iglesia está para otra cosa, ¿sí? El concepto de iglesia acá, que es eclesia, es llamados afuera, ¿sí? Llamados afuera. La iglesia es llamada afuera, ¿a qué? Ahora nos vamos a meter en ese tema, a predicar el evangelio. La iglesia no es llamada adentro para celebrar, somos un pequeño pueblo, todo eso, que está bien, ¿no? La iglesia es para que nosotros como hijos de Dios estemos en este lugar como ahora, ¿ves? Afianzando nuestra fe, generando convicción en nuestras vidas cristianas, preparándonos, ¿para qué? Para salir afuera, Porque si nosotros de acá, todo lo que nosotros entendemos, todo lo que nosotros aprendemos de acá, ¿sí? Y uno no termina de aprender si no lo pone en práctica, ¿eh? Si no ponemos en práctica lo que nosotros hemos estudiado en todo este tiempo, ¿sabés qué es? Conocimiento. Y el conocimiento envanece, tengamos cuidado con eso. El amor edifica. Por eso todo lo que nosotros nos han enseñado en este último tiempo tiene que ser algo práctico y aplicable a nuestra vida, ¿sí? Entonces eso es la iglesia, y la iglesia se prepara en este lugar para salir afuera, ¿sí? Y esa idea de rescatar, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan la película? No sé si todos lo vieron, Hasta el último hombre, ¿no? Y ahí, ¿no? Aunque es adventista esa, ¿no? Pero no importa, vamos a darle no sé dónde era que la habíamos pasado y le digo, no me pases el final porque dice iglesia adventista, no sé qué, o creo de los mormones, no sé. O sea, está buena igual la película, ¿no? Pero es la figura, ¿no? Es la figura, ¿no es cierto?, de la iglesia rescatando no solo a los perdidos, sino también los que están heridos en batallas, ¿sí? Nosotros tenemos los hermanos, ¿sí? Los hermanos libres, tenemos la fama, no sé si decirlo así, de que somos, viste, si te mandaste disciplina, ¿no? Disciplina. Pero no tenemos la misma fama para restaurar al herido, al caído, ¿no? Allá teníamos un matrimonio, en la última iglesia que estábamos, ¿no? Que habían sido disciplinados ya hacía 5 años, y esta iglesia tenía ahí en el último el banco de los disciplinados. Tremendo, ¿no? O sea, y bueno, y nunca se habían ocupado, y ahí estaban ellos, hacía 5 años, ¿no? Y nadie se había ocupado de ellos y demás, y eso es lo que falta muchas veces, ¿no es cierto?, en nuestras iglesias. No hace falta tampoco ser disciplinado para ser restaurado, ¿sí? Nos conocemos y sabemos lo que necesitamos, y estamos para eso como iglesia, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces vemos este ministerio maravilloso del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, obrando en este tiempo, obrando en el mundo, obrando en la iglesia, ¿no es cierto?, dándonos un propósito como iglesia. Punto B va a hablar de la convicción de pecado, esta obra magnífica del Espíritu Santo en los inconversos. La convicción, la idea, la palabra de convicción es traer a la luz, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, trae a la luz al inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, va a decir: en los cuales el Dios de este siglo
¿sí? Dios con minúscula. ¿De quién está hablando el Dios de este siglo? Satanás. Muy bien. Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, la obra del Espíritu Santo no es traer a la luz a aquellos que están en oscuridad, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio, ¿sí? Entendemos que la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, verso 12, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra, dice, las coyunturas, ¿no? Y ahí también dice, y discierne los pensamientos del corazón. La obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través nuestro, porque nosotros somos un simple canal, una herramienta en las manos de Dios, pero la obra es del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos simples transmisores del Evangelio, ¿sí? De las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces, ¿ves? Es todo obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Nosotros muchas veces tenemos el concepto o la idea de que nosotros tenemos que convertir. Nosotros no podemos convertirnos, ni nosotros mismos no podemos convertir. No fuimos llamados a convertir a las personas. Viste que muchas veces decimos, la vez pasada lo decíamos, no, que vaya que con este se convierte. O sea, no, o sea, es el Espíritu Santo, ¿no? Sí, obviamente, tenemos que tener claridad qué es el Evangelio, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿qué es el Evangelio, Belén? Sí. Muy bien. Marce, ¿qué es el Evangelio? Muy bien. ¿Por acá? Gladys. ¿Cómo? Poder de Dios. Muy bien. El Evangelio justamente, la palabra Evangelio es eso, ¿no? Buenas noticias de salvación. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Y acá es el punto, ¿no? Porque muchos predican el Evangelio, pero hay toda una rama, ¿no?, de evangelios y diferentes evangelios, de la prosperidad, ¿no?, de la confesión positiva. ¿Escucharon algo de eso? Confesión positiva, de la declaración, del reclamo, ¿no?, de la proclamación de los pactos. O sea, toda una serie de cosas. Está el evangelio del amor. Dios te ama, Dios te quiere así como sos, vení, sos, viste, sos de la... No. O sea, el evangelio tiene diferentes aspectos. Es una buena noticia, y es una buena noticia porque Dios nos confronta a través de la palabra de Dios y nos muestra nuestra condición de pecadores. Somos pecadores, pero también nos muestra que por causa de ese pecado nosotros merecemos una condenación eterna en el infierno. Ahora, ¿es una buena noticia eso? Claro que es una buena noticia. Ahora muchos entienden que esa no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque asustamos a la gente, asustamos. Una hermana nos compartía que una mamá en la escuelita le dijo, mirá, si le vas a predicar el evangelio, no le hables del infierno, ¿sí? Ni le hables del pecado. Entonces, ¿cómo predicás el evangelio? ¿Entendés? O sea, ¿ves? Hasta la distorsión, ¿no?, del evangelio. El evangelio es esa noticia. Somos pecadores, que somos, por causa de ese pecado, estamos separados de Dios, condenados en el mismo infierno, que nosotros no tenemos la posibilidad alguna de quitar el pecado de nuestra vida y acceder a Dios y llegar a Dios y obtener vida eterna, sino a través de la obra de Cristo. Dios proveyó en la obra de Cristo, ¿sí?, la solución. Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ese es el evangelio. Pero hoy por hoy se predica de todo menos el evangelio, Entonces yo tengo que tener claridad, ¿no? Y a veces, ¿no es cierto? O sea, al no transmitir este mensaje claro, genero muchas veces confusión, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos que el Espíritu Santo dice ahí en el Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11, vemos que convence.
decíamos, ¿no? Convence, la idea entonces de traer a la luz, de que trae a la luz, dice, y cuando Él venga, capítulo 16, verso 8 al 11, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, ¿sí? ¿Se entiende? Acá la palabra mundo, la humanidad, ¿sí? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Dice en primer lugar, de pecado por cuanto no creen en mí, el Espíritu Santo obra para convencer a los incrédulos que son pecadores ante Dios. Es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí se da, ¿no? Decíamos, ¿no? Es a través de la palabra de Dios, de transmitir el Evangelio, es la obra del Espíritu Santo en la vida, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no? Y vos vas a escuchar una rama de doctrinas en cuanto a esto, ¿no? Aquellos hablábamos la vez pasada, ¿no? Aquellos que piensan que hay una gracia irresistible, ¿no? De que las personas que fueron elegidas no pueden resistir a la gracia de Dios, ¿no? Entonces la gracia sería para unos y para otros no, ¿no? De la perseverancia de los santos, o sea, de que si vos conociste a Dios y realmente conociste y tuviste una fe genuina en tu vida, vos no podés estar lejos de Dios, o sea que por ende no vas a pecar más, o sea, es una incongruencia a la vez también, ¿no? Y hay toda una rama, ¿no? De doctrinas en cuanto a esto. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo obra para convencer a los incrédulos. Dice que por ser pecadores no son llamados justos ante Dios, ¿sí? Y de juicio, ¿no? O sea, Hebreos capítulo 9, verso 27, ¿no? Dice de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ¿no? El juicio. Todo esto lo hace la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es transmitir no mis palabras, no mi elocuencia, no mi sabiduría, porque no me va a servir de nada, sino la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos el Espíritu Santo refrena el pecado, que el Espíritu Santo da convicción de pecado, ¿no es cierto? Y también el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me lleva a testificar de Cristo, ¿sí? Me hace comprender, entender para qué estamos, ¿no es cierto?, para qué está la iglesia, ¿sí? Hablábamos de que somos luz, de que somos sal en este mundo, ¿sí? Y de que la iglesia tiene esta responsabilidad, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 8. El Señor hablando a sus discípulos, un texto muy conocido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la responsabilidad, ¿no?, que tenemos. Ahí Marcos 16, 15 también va a hablar de ir y predicar el Evangelio, dice, ¿a quién? A toda criatura, ¿sí? A toda criatura. ¿Ves? Esto es la responsabilidad que nos toca a nosotros como iglesia. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa a que nosotros podamos cumplir nuestro ministerio aquí en la tierra, ¿no? La vez pasada hablábamos, ¿no? Nosotros nos relacionamos con diferentes tipos de personas, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros, ¿no?, cada vez que estamos con personas que no conocen a Dios, ¿no?, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, trayendo a nuestra memoria nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, ¿no? Y a veces nosotros, le doy un folleto, ¿no? Y pensamos que con el folleto se va a convertir, ¿viste? ¿Cuántos conocés que se convirtieron solo con leer el folleto?
Son, no, o sea, mil en una, está bien. Voy a aclarar acá, ¿no? Hay que repartir folletos, ¿sí? Y está bueno, más si son claros en el mensaje, ¿no? Porque hay cada folleto que bueno, que no son muy claros. Hay que repartir folletos, pero hay que predicar el Evangelio, ¿sí? Con solo repartir un folleto no alcanza. Con tu testimonio, no, yo doy testimonio de Cristo, no. Todos saben que son cristianos, claro, y todos se van al infierno sabiendo que vos sos cristiano, porque no le predicaste el Evangelio. Nosotros nos convertimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque mi vecino era cristiano? No. O sea, yo me convertí porque una persona me dijo, ¿querés que te explique lo que acabaron de predicar? Y le dije que sí. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes qué? La Biblia dice que sos un pecador y que estás condenado en el infierno y que sabes que estás separado de Dios y que si no aceptás a Cristo y vos te morís mañana te vas al infierno. Así, en 5 minutos me predicó. Y me dijo, vos, o sea, es tu decisión, ¿qué querés? ¿Querés seguir por Cristo o querés seguir por tu vida? ¿Querés seguir con tu vida? Ahí está la puerta. ¿Querés probar a Cristo? ¿Querés creer en Cristo? Bueno, cree en Cristo. Yo le dije, yo quiero creer en Cristo. Yo quiero creer en Cristo. Y fue el momento que me convertí al Señor. ¿Ves? O sea, el mensaje es el que convierte. Está bien los métodos, la forma y todo eso, pero tenemos que transmitir el mensaje de salvación, ¿sí? Pedro, o sea, cuando uno ve el discurso de Pedro, ¿sí? Pedro da todo un discurso y termina ¿qué? Termina en la resurrección de Cristo, en el Mesías, en la obra de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Se convierte en 3.000, ¿no? Y después se convierte en otros más, y así, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, venimos a la iglesia no solo para cantar corito, para leer la Biblia, o sea, la iglesia pues debe ser una herramienta también para poder invitar quizás a personas, ¿sí? Tenemos que buscar y ver, ¿no? Los recursos que tenemos también para poder, el propósito, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, ¿sí? Y esa es la responsabilidad y lo vemos ahí, ¿no? A través de la palabra de Dios. Entonces, ahí dice, dirigir, el Espíritu Santo dirige a la persona hacia el arrepentimiento. Hechos, ¿estamos en Hechos? No, estábamos en Marcos. Hechos, capítulo 11, verso 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿sí? Otro que busque también 2 de Pedro 2:9 y otro 2 de Corintios 7:10. Tengo 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pedro, 2 de Pedro 2:9. No tiene nada que ver, no importa. Lo anoté mal, se ve. Pero no importa, quédense con el de Hechos y el de 2 de Corintios, ¿no? Pero es lo que produce el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo en la vida de las personas. Muy bien, el Espíritu Santo en relación a Cristo, ¿sí? Ahí tenemos el punto 7. Quiero quizás adelantar un poquito de esto, los minutitos que nos quedan, porque para el próximo lunes vamos a enfocarnos, y ya les doy como tarea que puedan leer 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Para tener bien en claro
todo el contexto, ¿no es cierto?, de ese capítulo, si bien está ligado con el capítulo 13 y 14, pero vamos a enfocarnos, ¿sí?, en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, en lo que es la iglesia, el funcionamiento de la iglesia como un cuerpo, pero en relación a los dones. Y vamos a hacer también, ¿sí?, el próximo lunes, hay una tarea, ¿sí?, que nos va a ayudar a poder al menos tener algún apercibimiento de cuál es mi don, ¿sí? Es una tarea práctica que vamos a hacer individualmente, no es complicado, ¿sí? Es llenar nada más, pero bueno, vamos a enfocarnos quizás más en eso. Entonces, decimos el Espíritu Santo en relación a Cristo, dice, profetizando del Mesías, Isaías declaró que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Al leer los siguientes evangelios se nota que el Espíritu Santo fue muy activo en la vida del ministerio del Señor Jesús. En su encarnación, Cristo se sujetó por voluntad propia a la voluntad del Padre, solo a través de la dirección y la agencia y el poder del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo en el nacimiento virginal, ¿no? La obra del Espíritu Santo, ¿no? Ahí con Cristo, ¿no es cierto?, en el nacimiento, ¿sí? Y mostrando también, ahí fíjate, Lucas y Mateo, ¿sí? Estoy en la página 11. Mateo 1:20 habla de esto. Bueno, todo lo conocemos, ¿no? Que lo tiene lo puede leer, ¿eh? Así me ayuda. Muy bien, ahí vemos la nota, dice en estas descripciones es claro que la concepción de Cristo fue la milagrosa obra del Espíritu Santo. El punto clave es acá, es que José no era el padre de Jesús. María, quien era virgen, concibió y dio a luz un niño que fue hijo de Dios. Este milagro del Espíritu Santo marcó el inicio de la naturaleza humana de Cristo, ¿sí? La naturaleza humana, ¿no? Siempre hemos escuchado, aprendido y lo podemos ver en la palabra de Dios, la humanidad de Cristo, ¿sí? Así como es Dios también, fue hombre, ¿sí? 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Y lo podemos ver y comprobar también, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios. Hay ciertos argumentos que nosotros podemos tener en la palabra de Dios de su humanidad, ¿sí? Ahí fíjate, dice la encarnación, dice, fue el resultado del nacimiento virginal cuando Jesús, quien fue 100% Dios, llegó a ser 100% humano como Dios. Él decidió experimentar y vivir con las limitaciones humanas. ¿Cuál es la diferencia? Pero sin pecado. Fíjate que nos va a hablar ahí Juan capítulo 4, verso 6, ¿no es cierto?, de una característica humana, que ¿cuál es? Dice que se cansó. Dice, y estaba cerca de la Pascua, 4:6. Estaba en 6:4. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, ¿no? Y acá vamos a ver, ¿no? Comprobamos y argumentamos, ¿no? Esa humanidad de Cristo, ¿sí? Él se cansó, ¿sí? Si vamos a la obra de Cristo en la cruz, vemos el sufrimiento de Cristo, cómo Cristo lo vivió en carne propia, ¿no? Tenía el poder, ¿para qué? Para que venga una legión de ángeles, ¿no es cierto?, y todo se termine. Pero Él de su propia voluntad
quiso sufrir, porque ese era el precio, el castigo por nuestro pecado, ¿sí? Y en la obra, ¿no es cierto?, redentora de Cristo vemos ese sufrimiento, ¿no? Ahí Marcos nos relata también algunos detalles cuando habla, ¿no es cierto?, de que cuando Jesús fue entregado, dice que Jesús fue llevado al pretorio. No sé si se acuerdan ahí en Marcos capítulo 15. Dice que después que Judas lo traicionó en Getsemaní, ¿no?, los principales fueron ahí, lo entregaron ahí a Pilato y fue llevado al pretorio. El pretorio era el lugar donde ningún ser humano le hubiera gustado estar, porque era la compañía, era donde estaba la compañía pretoriana, los guardias de Pilato. Era una compañía de 600 hombres, ¿no es cierto?, preparados, entrenados, sanguinarios, ¿sí? Ellos eran especialistas en hacer sufrir a las personas a tal punto de que no muera, pueda sufrir al máximo posible, pero que no muera. ¿Para qué? Para consumar la cruz, la crucifixión, ¿sí? Entonces vemos ahí también cómo Jesús, ¿no es cierto?, pasó por todo este sufrimiento en su humanidad, a tal punto que cuando Él sale del pretorio, ¿no?, le dan, ¿se acuerdan qué? El madero, y Él dice que no tuvo fuerzas, ¿no? Y ahí llaman a quién, a Simón, ¿se acuerdan? Simón de Cirene, para que lleve ese madero. Y ahí uno ve ahí el relato de Marco, bueno, están los 4 evangelios, ahí ve la humanidad de Cristo y el sufrimiento de Cristo por nuestra causa también, ¿no? Hay otros pasajes que habla también de que durmió, el versículo más corto, ¿no?, de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces cuando tenés un juego ahí, viste, que te dicen, bueno, un versículo más rápido, Jesús lloró, ahí enseguida lo tenés ahí. Pero eso muestra la humanidad de Cristo, ¿no es cierto? Como Él también tenía emociones, sufría, sentía, ¿no es cierto? Pero Él también de su propia voluntad, ¿no es cierto?, quiso satisfacer al Padre en obediencia, ¿sí? Y soportó la humillación, soportó el castigo, soportó los clavos, todo por amor a nosotros, ¿sí? Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Se necesitaba morir, ¿sí? Había que pagar con la muerte, ¿sí? Cristo estuvo dispuesto a dar su vida, ¿sí? Él dio su vida. Dice, nadie me quita, yo pongo mi vida, dice ahí en Juan, ¿no? De mí mismo, ¿no? De su voluntad, Él dio su vida. ¿Por qué? Porque había que pagar un precio, ¿sí? Y dice que cuando estuvo ahí en la cruz, ¿no es cierto?, unos le quisieron dar a beber, ¿no es cierto?, ahí vinagre, ¿no es cierto?, y otros ingredientes ahí que hacían que a la persona que no sintiera tanto dolor, él lo rechazó, porque él quería estar bien consciente, ¿no es cierto?, de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no?, más detalle que nos da Marcos ahí, en relación a su humanidad y en relación a la cruz. Entonces podemos argumentar ese nacimiento virginal, ese comienzo en su humanidad a través de estos argumentos que encontramos en la palabra de Dios, pero también vemos cómo el Espíritu Santo acompaña a Cristo en su vida y en su ministerio. Dice, a través de la vida del Señor Jesucristo podemos ver el control, guía y la manifestación del Espíritu Santo, que tenía una vida plenamente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Podemos ver en los registros de las Escrituras que Cristo mantuvo una relación muy estrecha con el Espíritu Santo en su ministerio terrenal, desde su concepción hasta su muerte y resurrección. Cristo fue ungido, por ejemplo, con el Espíritu Santo, ¿no? Ahí vemos el comienzo del ministerio, ¿sí? Del ministerio del Señor Jesús, que fue después del bautismo, ¿no? Después del bautismo, ahí comienza el Señor con su ministerio,
Y dice que cuando el Señor Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo, ¿qué dice? Como paloma, ¿sí? Y ahí vemos el Espíritu Santo en la vida de Cristo, confirmando, ¿sí? Confirmando su ministerio. Eso es lo que pasó. El Espíritu Santo confirmaba, ¿no es cierto?, en la persona de Cristo en ese momento de que Él era el Hijo de Dios. No solo el Espíritu Santo. ¿Qué más sucedió en el bautismo de Jesús? ¿Cómo? Se escuchó una voz, ¿no? Una voz de Dios, la voz de Dios, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Y a partir de ahí, el Señor Jesús comienza su ministerio, ¿no? Comienza a manifestar las obras divinas, las obras sobrenaturales, para mostrar que Él era el enviado, que Él era el Hijo de Dios. Y en todo este proceso, en todo este ministerio, que nosotros podemos verlo a través de los evangelios, vemos cómo el Espíritu Santo lo acompañaba en todo esto, ¿sí? Y de esa misma manera, el Espíritu Santo también nos quiere acompañar a nosotros, ¿no? El Espíritu Santo quiere ser parte de nuestra vida. El Espíritu Santo logra aquellas cosas por lo cual hemos sido llamados, ¿no es cierto? El Espíritu Santo quiere lograr el propósito, quiere lograr aquellas obras de antemano, ¿no? Que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, ¿no? Dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos quiere guiar, así como guió a Cristo hacia la cruz. Ese era el propósito, ¿no? Y el Espíritu Santo nos quiere guiar en esas obras de antemano que el Señor preparó para nosotros. Ahora, ¿qué puede impedir en nuestra vida que se cumpla el propósito de Dios y que se cumplan esas obras de antemano que Dios preparó en nuestra vida? ¿Qué puede haber algo que pueda impedir eso en nuestra vida como hijos de Dios? Una sola palabra, ¿no? El pecado. El pecado. El pecado. El pecado, o sea, es algo que, como decía anteriormente, nos saca. Ahora tenemos un Dios tan grande, ¿no es cierto?, que si nosotros, dice que si confesamos, ¿no? Primera de Juan, ¿no es cierto?, 1:9, que si confesamos nuestros pecados nos limpia, ¿sí?, de todo pecado y de toda maldad. Y el Señor comienza una nueva obra. Vamos a sufrir quizás las consecuencias. Si hay algo que nosotros, como hijos de Dios, no vamos a poder medir en nuestra vida, ¿sabes qué son las consecuencias del pecado? Eso es algo que no lo vas a poder medir, ¿sí? Pero sí podemos estar seguros de que Dios nos perdona y que Dios puede comenzar una nueva obra si yo realmente tengo un corazón arrepentido y permito que Dios siga obrando en mi vida a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, poder ver el ejemplo de Cristo, ¿no? Cristo sin pecado en su humanidad, sin pecado, ¿sí? Aquel que no conoció pecado, ¿sí? Pero por nosotros lo hizo pecado en la cruz, ¿sí? Cristo soportó todo nuestro pecado. La ira de Dios fue en la cruz, ¿sí? Fue en la cruz y en la persona. Cristo ahí estaba, ¿no es cierto?, reteniendo la ira de Dios que tendría que caer sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Sin embargo, Él la contuvo, ¿no es cierto? Él pagó lo que había que pagar por ese pecado. Así que hasta acá concluimos, ¿sí?, el estudio. Así que recuerden como tarea, ¿sí?, Primera de Corintios, anoten preguntas quizás que tengan en relación al tema que vamos a tocar el próximo lunes. Desde ya le digo, es un tema muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucha claridad, ¿sí?
en cuanto a lo que vamos a tocar el próximo lunes. Así que adelante en el estudio ahí, pueden ir viéndolo ustedes también, ir completando, ir anotando preguntas para poder sacarnos todas las dudas, las que podamos responder, ¿sí? Y así poder ser edificados y desafiados también por la palabra de Dios, y que al menos el próximo lunes cada uno de nosotros podamos decir, no sé si tengo este don, pero ando ahí cerca, ¿no? Esa va a ser la idea y el desafío, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a concluir este tiempo. Le voy a pedir al chino que pueda orar.